vamos a proceder a la conferencia que nos toca en la tarde de 4:20 a 5:10, la quinta conferencia. Ya me le comí 2 minutos a mi muy amado y querido Ricardo Cortina, que pues conocí en el reclusorio Oriente, un siervo de Dios muy entregado, muy consagrado allá. Después lo trasladaron para el sur y junto con Alejandro Treviño hicieron una revolución allá, porque si bien Alex fue el que movió para ir a los dormitorios y movilizar a todos, Ricardo era el que se hacía cargo, el responsable de los cursos ya allí en el espacio que nos dan para, para la enseñanza y armar los grupos y los horarios, asignar a los líderes, junto con Federico Soto, que se hacía cargo de todas esas listas. Se necesita un muy buen equipo, no es uno solo que lo puede hacer todo, siempre es un equipo y son como 5 o 6, y pues Ricardo pues tenía muchos ayudantes ahí y entre todos se hizo una labor increíble. Salió libre y pues bueno, desde que salió, él ha estado involucrado en la obra de Dios, en las iglesias en casas. Él está pastoreando ahorita, dirigiendo 3 o 4 iglesias. Ahorita pues que nos cuente él, y pues ya no te quito más tiempo. Adelante, Ricardo, somos todo oídos para lo que Dios te ha dado para compartirnos hoy. Gracias, gracias, Beto. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Muy bien, fuerte y Ok, claro. gracias. No, pues gracias, Beto, por tenerme en estima y por darme la oportunidad de compartir un tiempo con ustedes, compartirles un poco de la palabra de Dios, de lo que pues Dios de repente me muestra o me habla también. Y bueno, pues sí, efectivamente estuvimos trabajando mucho tiempo tanto en el reclusorio Oriente como en el reclusorio Sur. Dios me dio la oportunidad de trabajar en los 2 lugares. No fue algo planeado por mí, pero bueno, Dios me permitió trabajar tanto en el Oriente como en el Sur. Y después salí y empecé a trabajar. No me fue fácil, la verdad es que la realidad es que pisar la calle después de tanto tiempo no fue sencillo, no fue fácil, pero sí comenzamos a involucrarnos un poquito más también en el servicio de las iglesias, sobre todo de ir a compartir a diferentes lugares, a compartir la palabra de Dios a los niños de la calle, a personas que lo necesitaran, no sé, invitaciones en algunas iglesias. También me permitió Dios ir a algunos lugares. Hoy estamos pastoreando aquí en la iglesia en casa. Estoy aquí con mi familia. Estoy los días lunes y los días miércoles. También los días viernes se está compartiendo la palabra de Dios en Chabacano, y en Santa Fe también hay una célula, hay una iglesia en casa. Pero realmente a lo que Dios me ha enfocado más, lo que Dios me ha mostrado más todavía aún, que la iglesia en casa tiene que ser dirigida por el que vive en casa. O sea, el que está asignado a compartir en la casa tiene que ser el padre de familia, o tiene que ser el papá, pues el que está integrando la casa como cabeza de ella. Porque algo que yo he notado dentro de los hogares o dentro de las casas, o por qué el mandamiento de
de la iglesia en casa es que nosotros somos heraldos. En este caso, quiero ser muy claro, incisivo, que todos nos quede clara la idea, que tú y yo dentro de casa somos un ejemplo a seguir. Yo no le puedo decir a mi hermano o a uno de mis hijos que estudien si yo no estudio. No le puedo decir a mis hermanos o a mi familia, por ejemplo, que hagan deporte o que cuiden su físico si yo no cuido el mío. Entonces, si dentro del hogar o dentro de la iglesia en casa yo no doy un ejemplo claro de quién soy, de qué es lo que ha hecho Cristo en mi vida, pues es tiempo de que nos pongamos a trabajar. Hay una cita muy interesante, me gusta mucho la cita, esta cita que viene en la palabra de Dios, me gustaría que fuéramos a ella. Lucas 2:52, si nos acompañan con la Biblia, me acompañas con tu Biblia esta cita. Muchos ya se la saben hasta de memoria. Lucas 2:52 dice la palabra de Dios, y Jesús, perdón, aquí está. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces Jesús tenía un constante crecimiento. Él tenía un crecimiento en diversas áreas de su vida. Aquí dice la Escritura que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, tanto tú como yo, los que estamos sirviendo dentro de una iglesia en casa, si es que la tienes y si no, pues sí es importante saberlo, es que tenemos que seguir creciendo. No nos podemos quedar chaparros, no nos podemos dar el lujo de quedarnos chaparritos, ¿no? Tenemos que seguir creciendo. Esto, les voy a ser honesto, yo apenas lo estoy llevando a cabo porque no es sencillo. Primero te tienes que encontrar a ti mismo, ¿no? Encontrar esa parte de decir, bueno, ¿cómo yo le puedo decir a mis hijos o a mi familia que estoy creciendo cuando no lo estoy haciendo, ¿no? O cómo puedo obligar a mi familia a estudiar. O ahorita Beto estaba mencionando algo muy interesante respecto a nosotros como líderes de nuestra casa, ponernos a hacer los cuadernillos, ¿no? Y de seguir creciendo en la fe, de seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Esto es algo de, esto habla acerca del compromiso que tenemos de seguir aprendiendo y no quedarnos atrás, no quedarnos sencillamente en el hecho de decir, ay, pues ya tengo una iglesia en casa y pues comparto la palabra de Dios todos los días o tales días y, y no sigo creciendo. Creo que nos tenemos que comprometer a seguir creciendo, ¿no? A seguir, y no solamente en lo referente a las cosas de Dios. Considero que es súper importante que todos crezcamos, tanto a nivel académico, por ejemplo, que sigamos creciendo en la escuela, que agarremos nuevamente otra vez las clases, ¿no? Dice la palabra de Dios que tenemos que crecer y que tenemos que pues ser ese ejemplo dentro de nuestra casa y dentro de nuestro hogar. Vamos a ir viendo algunas citas referentes a lo que hacían los apóstoles, sobre todo de esta cita, ¿no? Que se nos fue dada para iniciar el Congreso, Hechos 5:42, donde habla acerca de la palabra de Dios que los apóstoles no cesaban de predicar y de enseñar en los templos y en las casas, ¿no? Hace rato mi hermano Joel hablaba respecto a la iglesia en casa, pero también la Biblia hace referencia y Hechos de los Apóstoles también hace la referencia a que la palabra de Dios era hablada en todas partes, en todo momento, tanto en prédica como en la enseñanza. Y esto es algo interesante, ¿no? Me gustaría que te hicieras una pregunta de forma personal y contéstate tú solo. ¿A cuántas personas les hablas de Cristo todos los días?
¿A quiénes les hablas de Cristo todos los días? Porque sí es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento que todos los días le hablemos a alguien de Jesús, incluyendo a tu familia, ¿no? Yo no sé si nada más tengas reservado tu tiempo de la enseñanza dentro de la iglesia en casa, solamente sea ese tiempo y ese momento en el único momento en el cual hablas de Jesús. O le hablas a tu familia fuera de tiempo. Ejemplo, te sientas a desayunar con la familia, tus comentarios son referentes a Jesús, tus conversaciones son referentes a la palabra de Dios, las conversaciones que tienes con otras personas son referentes a la palabra de Dios o a donde Dios te manda, ya sea, ahora sí que por las buenas o por las malas, hablas de Jesús. A mí me pasó algo muy chistoso. Hace unos meses yo estuve en el hospital, estuve muy enfermo y yo le decía a Dios, yo le decía, pues, ¿por qué? ¿Por qué me traes a este lugar y otra? Además me está doliendo, ¿no? Me duele mucho, me dolía mi cuerpo, me dolía la cintura, me dolían las piernas se me hincharon así como de elefante. Yo no me podía mover, me pusieron una sonda para poder hacer del baño, no me podía parar al baño, me pusieron un catéter por acá, me me agujeraron las venas de los dos brazos de una forma horrible y ya no podían ser hallada una vena sobre mis brazos y eran unos dolores de cabeza y era una temperatura increíble lo que me mantenía acostado todo el día en esa cama. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me trajiste aquí? O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué ocurre, Señor? Y pues a memoria pecados, ¿no? A memoria pecados para ponerme a cuentas y me empecé a poner a cuentas, a cuentas y yo le decía a Dios porque me dolía mucho, porque además no sé si sepas que es un evento pancreático. La mayoría de las personas que les da un evento pancreático en un gran porcentaje fallecen. Y estas personas cuando fallecen son por tres razones. Una, puede ser un paro respiratorio, dos, puede ser un paro cardíaco o tres, puede ser una deficiencia renal. Entonces, estas tres áreas las afecta el páncreas. ¿Por qué te cuento todo esto? Para que te des cuenta lo que a veces hace Dios y que está fuera del alcance de uno cuando Dios quiere que le compartas a alguien o a algunas personas. Entonces, ahí estaba yo y yo le preguntaba a Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Y empecé a compartirle la palabra de Dios a algunas personas que yo tenía alrededor de mí. Y la gente que yo les compartía de Jesús empezaron a irse y llegaba otra gente y muy parecido a lo que pasa en el reclusorio. Te llega gente, les compartes, aceptan a Cristo, a veces los bautizas y se van. Otras veces se les habla de Dios, se les habla la palabra de Dios, se quedan unos 2, 3, 4, 5 meses y luego se van. Pero te están llegando gente diferente. Y así me pasó en varias ocasiones ahí dentro del hospital. A muchos les habló la palabra de Dios, a algunos, unos recibieron a Cristo y literal, hermano amado, fallecieron. Hubo dos personas que oramos por ellos, uno de ellos oró mi mamá por ella, por esta persona, y oré por otra persona, uno de ellos se sanó y la otra persona falleció. Y Dios te manda a estos lugares a veces nada más para compartir la palabra de Dios, nada más para eso, nada más para hablarles de Cristo, ¿no? A las personas que lo necesiten. Y esta palabra, esto es algo interesante porque la Biblia nos explica, o la palabra de Dios nos dice aquí en esta gran parte del libro de Hechos de los Apóstoles, que la palabra de Dios era compartida en diferentes lugares, en diferentes tiempos y en diferentes momentos. Entonces, sí nos invita el Señor a que lo hagamos, ¿no? Que tengamos un hábito de hablar de la palabra de Dios de forma constante.
Dice la palabra de Dios en Hechos 2, 46 y 47, si me acompañas con tu Biblia, dice la palabra de Dios, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate, en esta parte de la escritura dice la palabra de Dios que todos perseveraban unánimes, perseveraban en la fe, en el crecimiento de la palabra de Dios juntos, todos unánimes en un mismo sentir. Por eso es importante, ahorita que hacía mención Beto, o está haciendo mención Beto a través de los talleres, que es importante que compartamos una misma cosa, que todos hablemos una misma cosa. Yo sé que todos tenemos mucho estudio, tenemos mucha letra. Hay hermanos que, saben la palabra de Dios tremendo. De verdad saben mucho de la palabra de Dios. Y qué bueno, de verdad es muy bueno conocer muchos temas diversos de la palabra de Dios, de la Biblia, de Apocalipsis, hablar de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de David, de Jonás, de Sansón, de todos los jueces, desde todos los profetas, de los mayores hasta los menores. Es importante hablar de todos estos temas, pero ¿saben algo, hermanos amados? Tenemos que hablar de una misma cosa, en un mismo sentir. Eso es importante, tener un seguimiento. De hecho, pues cuando Dios me mostró que teníamos que empezar la iglesia en casa, Dios me dijo que teníamos que dar las enseñanzas que mi hermano Alberto está compartiendo. Y es así, hermanos, tenemos que tener un orden, perseverando unánimes y partiendo el pan en las casas. Esto habla acerca de la cena también del Señor. Hagamos la cena del Señor. Recordemos que la cena del Señor es un compromiso, de que todos los días nos comprometamos al Señor a servir para Él, a trabajar para Él, a vivir por Él y para Él, a que no nos dejemos engañar también con las falsas doctrinas, ni con las falsas enseñanzas, ni con las falsas olas del nuevo cristianismo ahora, ¿no? Materialista que existe, todo lo que hay referente a los evangelios de prosperidad y que te tiene que ir bien, ¿no? Hace rato también mi hermano Joel hablaba respecto a los templos y a las congregaciones gigantes. Deben de existir, es necesario que existan, ¿no? Congregaciones gigantes, iglesias, super iglesias, ¿no? Pero realmente no es el llamado que tenemos como cristianos ni como hijos de Dios a poner una mirada a las mega iglesias, ¿no? A las super iglesias que tienen que existir, sí, sabemos que tienen que existir y que Dios se mueve en ellas también, se mueve en ellas y está bien, pero cada uno de nosotros sabe lo importante o lo necesario que es aplicar lo que dice la palabra de Dios respecto a la iglesia en casa. Y es lo mejor. Yo también, pues, me congrego en la cárcel. Y en la cárcel me congrego con mi esposa. Ahí, pues, yo llevo el estudio, nos sentamos y aprendemos de la palabra de Dios y tomamos el estudio. Media hora, 45 minutos tomamos del tiempo que tenemos, pues, para aprender más sobre Jesucristo, y entre los dos nos discipulamos. A veces uno está esperando que la iglesia lleguen, que los 15, que los 20, y se siente bonito, ¿no? Recibir a 10, 15, 20 personas, no sé cuántas personas vaya a tu iglesia en casa. Se siente padre, pero no tiene que ser algo necesario, ¿no? Ni tampoco te dejes llevar o deslumbrar por el hecho de que vaya tanta gente a tu iglesia en casa. La Biblia es bien clara y lo dice claramente aquí en Mateo 18:20. Por favor, vamos a Mateo 18:20. Sé que ya te lo sabes de memoria,
pero no hay como leerlo una vez más. Amén. Mateo 18:20 dice la palabra de Dios así, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. Ahí quién está, ahí está Él. Entonces, no nos dejemos deslumbrar por el hecho de que si van 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, que al rato ya no quepan y necesites la nave industrial de la esquina porque Dios te mostró que tienes que pagar la renta de la nave industrial para meter a tanta gente. Hermano amado, bien fácil y bien sencillo. Capacita gente, capacita personas que se hagan cargo de llevarse más gente a su casa y que cada quien se lleve gente a su casa y ahí que sean congregadas correctamente como debe de ser. No te dejes engañar por las mega iglesias ni las iglesias gigantes. Mira, te voy a decir algo como experiencia muy personal. Sí tuve la oportunidad de enseñarle a mucha gente dentro de prisión, a mucha gente, y tuve grupos muy grandes, demasiado grandes. Hubo una época en el reclusorio Oriente que había grupos gigantescos, hermano. Había un curso, hay un curso que se llama contra las adicciones. Este curso lo tuvimos que separar en 2 partes, para darlo en la mañana y para darlo a mediodía. Y en los 2 grupos había más de 100 congregantes, 100 en la mañana y 100 a mediodía. No nos dábamos abasto, hermano, pero te voy a decir cuál fue la deficiencia de dar cursos de esa manera a tanta gente, que no se los puedes dar de una forma efectiva. No hay como dar curso al estilo de Jesús. Jesús tuvo, acuérdate, Jesús predicó a mucha gente, pero tuvo 12 discípulos. Y esos 12 discípulos los enseñó, los capacitó, se descargó en ellos y les enseñó todo al pie de la letra, uno a uno, uno a uno. Y es lo mejor. No te confundas si tienes muchos congregantes o pocos congregantes. Si tienes un congregante, gloria a Dios, estás hecho, hermano. Con ese tienes, con ese empieza. No hay mejor cosa que tener pocos congregantes para que les enseñes mejor. Y los grupos pequeños son los que mejor se aprovechan, son los que mejor y más aprovechamiento tienen ellos, tanto tú como instructor, como ellos como alumnos. Es como mejor puedes trabajar con la gente, teniendo pocas personas. Yo me conformo, para mí un número bueno para poder disipularlos y enseñarlos y capacitarlos correctamente, no más de 12 y entre 12 ahora sí que menos de 12 está bien, perfecto, pero ya 12 ya se me hacen muchos, yo siento que hasta 10 y estás bien con esos, brother, no necesitas más, porque les vas a dar todo lo que Dios te ha dado a ti y no hay nada mejor que eso, que te multipliques y que les compartas de una forma fiel y fidedigna la palabra de Dios. Recuerda que cada uno de ellos también tiene dudas, preguntas, te van a preguntar, te van a hacer muchísimas preguntas, entonces necesitas dedicarles tiempo. Y si tienes llamado de pastor, uy, ahí te va. A cada uno de ellos le vas a tener que dedicar tiempo. Ah, sí, vas a tener que comprarte un cafecito, vas a tener que dispararles un cafecito y vas a tener que ponerte a platicar con ellos. Muchas cosas que traen en su corazón y ayudarlos con tantas y tantas y tantas dudas. Porque tristemente, hermano, también hay una cosa que yo me he dado cuenta con esto de la palabra de Dios y me gustaría compartírtela. La situación aquí está en que, mira, es mejor enseñarle a gente que no sabe nada que enseñarle a gente que ya sabe cosas, hermano. Porque, fíjate, tengo 5, creo que son 5, a ver, son 1, 2, 3, 4, son 5 alumnos que tengo.
Tengo 5 alumnos que tengo en la iglesia en casa, aquí en la casa de mis papás. Y esos 5 alumnos son AA. Y te digo una cosa, hermano, qué difícil eso. Y no te estoy diciendo que sean malos, no, te estoy diciendo que son muy difíciles. ¿Sabes por qué? Porque ya traen una enseñanza y la traen muy marcada. Y para ellos AA es lo máximo. Yo jamás toco el tema, ¿no? Nunca me meto en el tema de tocarles AA. Tú y yo como hijos de Dios sabemos que AA existe porque sabemos que es necesario que existan instituciones así o lugares así y que han servido para que mucha gente deje de tomar. Pero cuando les quieres enseñar los evangelios, cuando a la luz de la Biblia los llevas de la mano y les muestras que lo que ellos conocen o medio conocen viene de la palabra de Dios y que no solamente eso, sino que Dios tiene muchísimo más que enseñarles que lo que ellos enseñan, entonces les cuesta mucho trabajo borrar o quitar o sustituir lo que han aprendido por la palabra de Dios. Entonces, este tipo de cosas te requiere pasar tiempo con la gente. En el caso tuyo, no sé si tengas este llamado como pastor o si nada más tengas el llamado como maestro, pero bueno, si Dios te ha puesto un oído escuchador, un oído entendido, pues vas a tener que aprender a escuchar a mucha gente que tenga problemas así. Ahora otra cosa, la iglesia fue puesta para recibir a la gente pecadora, hermano amado, para la gente que vive mal. No esperes recibir cristianos, ¿no? No esperes recibir gente ya pues lista para ser enseñada o preparada para que puedas darle todos los discipulados, ¿no? Necesitamos tenerles paciencia. Eso es una cosa real. Ahorita Beto estaba mencionando algo referente a las copias, ¿no? Por ejemplo, cuando son recién llegados, Jesucristo la persona, lección 1, les das la hoja nada más de la lección 1, nada más. No les das todo el cuadernillo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes lo que va a pasar, que tal vez no van a regresar, ya no van a ir, te van a dejar colgado con la siguiente clase, ¿no? Y a lo mejor pasan 2, 3 clases y vuelven a ir. Entonces, todo esto de la iglesia en casa requiere mucha paciencia, requiere dedicación y requiere tiempo y requiere que tengamos mansedumbre de corazón, que no nos desesperemos, ¿no? Que no caigamos en el enojo, ¿no? Hace rato mencionaba Joel referente a que vas a ser perseguido, ¿no? Que la iglesia cristiana, la iglesia en casa es criticada y es mal vista, y sí es cierto, es mal vista, porque también recibes hermanos adoctrinados y enseñados que Jesús, el otro día me llegó una pareja que me dijeron que Jesús no estaba en una iglesia en casa, ¿no? Y le digo, ¿cómo que no está en una iglesia en casa? Entonces, en las iglesias grandes sí está y en la iglesia en casa no está. Pues estás mal. Y ya los llevé a la cita bíblica. Digo, aquí está Jesús, esta que te acabo de mencionar, ¿no? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Jesús. No es complicado, ahí está. Jesús lo explicó bien sencillo. No, pues traían ese conflicto en la cabeza. Y hermano, ¿y por qué el pastor trae una BMW? A ver, explíqueme. Qué caray. Bueno, y entonces hay cosas que digo, bueno, se lo explico, déjeme terminar la clase y terminando la clase se lo explico, ¿ok? Y le explico cómo es este manejo del diezmo y la ofrenda. Sí, ay, hermano, es que mire, allá siento la presencia de Dios bien bonito y tocan bien bonito la alabanza. Y yo, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque sé que es un don que Dios nos ha regalado a mi hermano Armando y a mí. Armando y yo tocamos la guitarra en los servicios aquí en casa y ha sido de gran bendición, es de mucha bendición. Pero la familia está acostumbrada al entarimado y que la batería y el bajo y el micrófono
los ingenieros de audio y la gente trae muchas enseñanzas referentes a esto, que a veces te puede hacer pensar mal o que tú tomes malas decisiones y puede ser hasta grosero. Debes de tener mucha calma, debes de tener mucha paciencia con la gente. Mira, a la gente le dedicas tiempo y la gente responde. A la gente, a las personas les dedicas tiempo, los escuchas y la gente responde. Hay personas que llegan y te dicen, pastor, necesito una palabra de aliento. Fíjese que en mi casa mi esposo y empiezan pa. Y no, hombre, y se pueden aventar hasta 2, 3 horas hablando, ¿no? Y no se callan. Y cuando terminan de hablar, te dicen, muchas gracias por escucharme. Dios lo bendiga, pastor. Que haya más gente como usted que sepa escuchar. Y se van. Y no les dijiste nada, ¿no? Y no les compartiste nada. ¿Por qué? Porque a veces lo único que necesitan las personas es que seamos empáticos con ellos, que tengamos empatía con ellos, que podamos tenerles un poquito de paciencia, ¿no? Y eso es lo que hace la iglesia, hermanos amados. No me he salido del tema, ¿eh? Eso es lo que hace la iglesia. Lo que hace la iglesia es que tú y yo tengamos empatía con la gente que viene a tu casa, que tengamos ese mismo sentir con la gente que llega a tu casa a escuchar de la palabra de Dios. También con la familia, ¿no? Yo te decía hace un rato, ¿cómo le puedo decir a mi hermano o a mi familia, sabes qué? No tomes, no fumes, no te drogues y yo lo hago, ¿no? Y podemos decirnos cristianos, luego por eso nos dicen cristinos, ¿no? O hermanos diablos, o nos dicen de todo. ¿Por qué? Porque es un título que se lo han ganado muchos hermanos que pues han cometido ese error, ¿no? Por ahí he escuchado de hermanos, no voy a decir nombres, hermanos que van y hablan de la palabra de Dios, abren una iglesia en casa, abren una iglesia en sus hogares y pues a los 8 días están en la fiesta, ¿no? Y están en la copa y están con los amigos y las amigas y haciendo y deshaciendo. Pues no damos un buen ejemplo así, mis hermanos. No es correcto, ¿no? Ahora, siguiendo este tema que habla acerca de las iglesias, de que estos hombres, los apóstoles, no cesaban de predicar ni de enseñar en todas las casas ni en los templos, y se hablaba de Jesucristo, solamente se hablaba de Jesucristo. Recuerden algo muy importante, mis hermanos amados, Jesucristo es amor, Jesucristo es amor. Te pregunto algo, yo sé que estuvo lo de la pandemia tremendo y todo esto. ¿Hace cuánto que no vas a la cárcel? ¿Hace cuánto que no vas a la cárcel? El otro día invité a un pastor y le dije, hermano, pastor, lo invito a que vayamos a la cárcel. Nada más que le digo algo, ahí no hay ofrendas ni diezmos, ¿eh? Ahí tenemos que llevar nosotros un pollito y pan y tenemos que llevar de nuestro dinero y gastarnos nuestra raya ahí. ¿Qué le parece? Vamos, no, hombre, se espantó, hasta me abrió sus ojos y se dio la vuelta y se fue. Sí, pero ahí está Jesús, mis hermanos amados. ¿Dónde? En la cárcel, en el necesitado, en el hambriento. Ayer leía César Licona, abría el Congreso de Obreros Carcelarios, abría con esta cita, ¿no? Mateo 25, ¿no? Donde habla acerca de que dónde está Jesús, ¿no? Está en el hambriento, en el sediento, en el forastero, en el necesitado, en aquel que está en la cárcel y el que está enfermo y en la cárcel, dice la palabra de Dios. Y hace cuánto que no vamos a la cárcel, ¿no? Y pasamos tiempo con Jesús. Procuremos este tipo de mandamientos de congregarnos con el que lo necesita también, hermano. ¿Tienes iglesia en casa? Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Gloria a Dios, también te exhorto en el nombre de Jesús y te invito y te aliento para que también dediques un tiempo y vayas a la cárcel y vayamos a la cárcel y compartamos lo que tengamos con la gente que está allá adentro. No se te olvide,
Yo voy el jueves y voy el viernes con mi esposa. ¿Y qué crees? Ya tenemos ahí otras 2 ovejitas que se acercan, aunque sea echarse un taco, y ya les hablamos, aunque sea de Jesús, así rápido. ¿Qué crees? Jesucristo te ama, Dios tiene un plan para tu vida y tu corazón. No le des pauta al pecado, arrepiéntete, busca de Jesús. Así, mensajes sencillos, cortos, con un taco, acompañados de un pan, acompañados de un bolillo con algo de comer. Te digo algo, es una maravilla eso. No se me olvida cómo en una ocasión, Reclusorio Oriente, una dona de dulce, una dona de chocolate, fue el gancho perfecto para que yo fuera tras de la dona y me diera cuenta dónde se comparte la palabra de Dios. Ya estoy por entrar a la penitenciaría también. Voy a estar entrando los días sábados a compartir la palabra de Dios y también a escuchar a mis hermanos que comparten la palabra de Dios, a congregarnos, lo dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él. ¿Cuándo debemos de congregarnos, hermanos? Todos los días, todos los días. ¿Cuándo debemos de hablar de Jesús? Todos los días y en todo tiempo y en todo momento. Yo ya entendí también que en casa, estando en casa de mis padres, estando con mis papás, con mis hermanos, con mi familia, ¿de quién hablo o de qué hablo? Hablo de Jesús, hablo de la palabra de Dios. Que mis conversaciones sean alrededor de la persona de Jesucristo. Eso es muy importante, mis hermanos amados. Es muy importante que eso no se nos olvide, que tú y yo fuimos rescatados de una mala manera de vivir y que fuimos rescatados dentro de esa misma iglesia que Cristo estableció y que la estableció por su amor y por su gracia y por su misericordia, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios, vamos a Hechos 2:46. Perdón, sí, creo que ya leímos Hechos 2:46, ¿no? Ya les digo. La segunda parte, el 47. Bueno, desde el 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, la comunión entre los hermanos, la comunión entre nosotros, que podamos comer con nuestra familia, con sencillez, con alegría de corazón, no de malas, no enojados, no de carotas, no estando peleándonos con la familia, alabando a Dios, cantándolo, alabándole al Señor, teniendo favor con la gente, con las personas que nos rodean. Y dice aquí la palabra de Dios que el Señor iba añadiendo cada día más personas a la iglesia a través de estas actitudes, porque yo creo que estas son actitudes positivas que nos ayudan a acercar más a la gente a las cosas de Dios, a tener esa empatía con las personas que no conocen de Dios o que sencillamente en algún momento fueron heridas o lastimadas por causa de un mal ejemplo, por causa de un mal testimonio. Dice la escritura que tú y yo tenemos que aprender que somos testigos de Jesús. Donde vayamos somos testigos de Jesús. Ya me di cuenta y ya aprendí que no hay nada mejor que dar testimonio de Jesús. Vayas donde vayas, estés con quien estés. En las noches diario, mi esposa Lili tuvo una grandiosa idea de hablarle a toda su familia y a través de ahora los teléfonos pues se pueden enlazar las llamadas y se enlazan sus hermanas, sus hijos, mis suegros, las tías, los sobrinos, todos se enlazan en una sola llamada y hacemos oración. Eso es congregarse, hermanos. Estamos dando gloria al Señor, estamos alabando al Señor, estamos orando juntos, unánimes, por la familia.
Y eso es algo muy importante, que no se nos olvide que nuestra familia es lo más importante. A través de la familia, por eso el Señor Jesús estableció que la iglesia en casa fuese la piedra angular del crecimiento de la misma. ¿Por qué? Porque en la iglesia en casa es donde más fácil compartimos el amor y es donde más fácil repartimos ese regalo tan hermoso que es el amor y los dones del Espíritu Santo con nuestra familia, con tus papás, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Ahí es donde se tiene que mover más. Y poco a poco la dice la Biblia que se van a ir agregando más personas a ella, se van a ir congregando más personas a la misma iglesia, haciéndola Ricardo, más fuerte. 7 Mande. minutitos de favor, hermano. Sí, hermano. Quedan 7 minutitos, hermano, adelante. Me quedan 7 minutos. Ok, gracias. Gracias, Ramoncito. Entonces, estamos claros, ¿no? La palabra de Dios tiene que ser predicada en todo tiempo y en todo momento. No te pares de hablar de Jesús. Te crean o no te crean, hermano. Te hablen bien o te hablen bien. Te saquen la lengua o no te saquen la lengua. Les caigas bien o les caigas mal. Tienes que hablar de Jesús en todo tiempo y momento. La iglesia en casa, sí, la tenemos que hacer. Es un mandamiento, hermano. Qué bueno, me da mucho gusto que los presentes estamos teniendo esa iglesia en casa, estamos fortaleciendo la fe personal, la fe de la familia y la fe de los que nos escuchan cada día más. Y es importante fortalecer y enseñarle a las personas respecto al conocimiento de Jesucristo y seguir creciendo nosotros también en la fe. La Biblia dice que tú y yo tenemos que crecer como Cristo creció, en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia, que añadamos virtud a, a lo que es Jesús en nuestras vidas. Y esa virtud habla acerca del crecimiento personal, el crecimiento físico, emocional, social, familiar, el crecimiento vocacional, el crecimiento dentro de la escuela. No tenemos por qué quedarnos chaparros, hermano. Yo creo que si Dios nos ha dado una tremenda salvación y que se ha llevado toda acta de decreto que se ha levantado en contra de nosotros, tenemos la oportunidad de cada día ser mejores para Él. Pues es una gran bendición. Yo les doy muchas gracias por haberme permitido compartir, por haberme permitido este tiempo de estar compartiendo un poco de lo que yo hago y de lo que Dios me ha mostrado también en mi corazón. Los días lunes y los días miércoles se comparte la palabra de Dios aquí en la casa. Los días martes ya vamos a estar yendo a la penitenciaría a compartir también. Estamos invitados a la iglesia y que está allá adentro también a pasar tiempo con algunos hermanos. Los días jueves voy al reclusorio femenil. Los días viernes a Chabacano y los días sábados también está la invitación a la penitenciaría, pero pues estoy todavía planeándolo porque pues, también un día de descanso porque el día domingo voy al femenil también y sí me requiere de mucho tiempo, ¿no? El estar compartiendo esta parte de visitar al preso y de pues seguir levantando iglesias, ¿no? Y ha sido una hermosa experiencia, ha sido algo muy, muy bendecido el hecho de servir a Jesucristo. Dios siempre tiene la provisión y las necesidades cubiertas para cada uno de nosotros. Y pues yo sé que ustedes tienen mucho que contar respecto a este tema que les acabo de mencionar, ¿no? Al hecho de que Dios es fiel, Él es fiel con su pueblo, Él es fiel con su iglesia, con sus necesidades y cubre todas y cada una de ellas. Pues hermanos amados, les doy gracias a Dios por sus vidas y bueno, pues vamos a terminar con una oración. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.
Señor, te damos gracias, Padre Celestial, gracias que me has dado la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos, de poderles compartir también un poco de lo que tú me has mostrado a mí, de poderles hablar también, Señor, de tu gracia, de tu misericordia y poder, Señor, que has tenido con esta casa, Señor, con la casa de mis padres, en la vida de mi esposa, Señor, y de la gente, Señor, que le comparto tu palabra. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, gracias por este congreso, Señor, y que tú nos sigas hablando y nos sigas instruyendo, Señor, y nos sigas dirigiendo en el poder de tu Espíritu Santo para poder seguir agregando sabiduría y conocimiento tuyo, Señor, a este tema que es referente, Señor, a la iglesia en casa, Señor, y al compartir la enseñanza y la prédica, Señor, y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que lo necesiten. Gracias te damos, Señor, y gracias por este tiempo. A ti la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pues qué bueno, la verdad, qué bueno. Gracias a ti, Ricardo. Siempre es un privilegio y son de las cosas que a mí en lo personal me motivan a seguir sirviendo cuando veo gente transformada por el poder de la palabra. Y bueno, a mí me consta, Ricardo, que siempre fuiste un hombre de fe, un hombre perseverante, un hombre probo. Pues gracias a Dios, porque ahora que ya estás aquí, ha sido no solamente de bendición a las personas a las que ministras y a tu familia, sino a ti también en casa, cuando has tenido la oportunidad de venir, ha sido un privilegio para nosotros y pues bendecimos tu vida, Ricardo, y en efecto, pues tenemos que hablar de Cristo, porque esa es la comisión que tenemos, y a tiempo y a destiempo, hermano.